Muelle multimodal Caucedo, el hub más grande de recibo de cargamentos desde Colombia. Desde República Dominicana se ha traficado estupefacientes para China, estupefacientes para Rusia. Cuando se agarran grandes cargamentos, significa que está entrando mucha. Si entra mucha, es porque hay toda la estructura que garantice que pueden enviar mucha. Te sorprenda mañana, oye lo que te estoy diciendo, si tuve al Chapo entrando en una negociación con Estados Unidos para caerle atrás a un narcotraficante eso más importante. Que agarraron determinada cantidad y entonces no dicen para quién era, de quién era, ni qué hicieron con eso. A veces la incineran con una rapidez pasmosa. Uno de los temas que más preocupa al poder y que más impacta en República Dominicana y que lo permea absolutamente todo, desde los tribunales, pasando por el sector político y ni qué decir del sector empresarial. La relación entre delincuentes al más alto nivel y el estamento militar y la policía. Y para ello tengo acá al general Damián Arias Matos y a Rafael Linares. Con ellos dos cara a cara, vamos a decir lo que usualmente no se dice en la prensa nacional sobre esta gran problemática. Rafael Linares, te pregunto rápidamente. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar en estos últimos años, a propósito general, el tema aquel de las grandes operaciones. Y he notado que siempre se roba el estrellato el Ministerio Público. Nunca se habla de la policía, nunca se habla de los militares, a pesar de que son ellos los que ejecutan las operaciones en cuestión. Y yo no sé si pensar si eso con el tiempo ha creado cierta enemistad o animadversión entre policías, militares y el Ministerio Público. Mira, primero buenos días y darte las gracias por traerme a tu plataforma. Lo primero es que el militar, para que tú entiendas, en países como estos, militar y policía, son los que verdaderamente arman el caso. El Ministerio Público... Esa es una primera primicia. ¿Perdón? Esa es una primera primicia, que sí arman el caso. Mira, todos los casos de crímenes y delitos, lo arma, en específico de las sustancias narcóticas, lo arma la policía. O lo arma la autoridad policial y militar en combinación, porque si tú te vas, por ejemplo, al órgano que dirige la persecución, que es la Dirección Nacional de Control de Drogas, dirige la persecución en el terreno, la operatividad. Porque quien dirige quien dirige lo que es el arquetipo legal es el Ministerio Público, quien va a organizar el caso. Pero quien arma y quien monta y quien investiga primariamente los casos es policía y militar involucrado en el tema. El Ministerio Público solamente viene a ponerle un sello de legalidad, porque la ley, a través del Código Procesal Dominicano, le establece una primacía de la organización de la persecución o del caso común. Ok, el protocolo burocrático de un caso, sí, entonces, tiene como punto de partida una investigación de la policía o de, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. Mira, siendo militares, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército de la República, Dirección Nacional de Control de Drogas, me explico. Se detecta una red que está trayendo sustancias narcóticas por un paseo marítimo, paseo costero de la República Dominicana. Eso no lo detecta el Ministerio Público. Eso lo detecta prima facie la base naval o la persecución o la supervisión naval en prima fase del Ministerio de Defensa o de la Marina o de la Armada Dominicana. En territorio, la DNCD, que tiene los equipos necesarios para la intervención telefónica, que tiene fuentes diseminadas en el territorio y se da cuenta de lo que está ocurriendo. Y entonces, como se da cuenta de lo que está ocurriendo y como no puede actuar sola, entonces llama a formar parte de esa investigación al Ministerio Público, porque cuando aprese a esa red o aprese los miembros de esa red, tiene que estar justificado legalmente. No,
Regularmente un fiscal no anda en una investigación profunda del día a día y del campo a campo. Quienes andan son los militares y policías en el terreno de juego. Bueno, tengo un general acá que podrá entonces ahondar un poco más en esto que acaba de revelar Rafael Linares. Gracias por la invitación, un honor compartir con Linares y contigo aquí en este programa. Lo que acaba de escribir Rafael Linares es exactamente así. Es una especie de debido proceso que lo marcan muchas veces no solo los códigos, sino la tradición. He dicho aquí y en otros escenarios que el Ministerio Público en la República Dominicana, que yo sepa, no investiga. El Ministerio Público no entra, no accesa a los escenarios realmente delicados ni a las intríngulis de las investigaciones. El armar el caso es lo que se llama armar como el muñeco. Es decir, ¿existe una organización? Sí. ¿Desde dónde opera? Tal sitio. Integrantes, no se sabe cuántos, pero se sabe casi siempre quién es la cabeza o por las ramas llegarle a la cabeza. ¿En qué se están moviendo? Bueno, ellos están trasegando ilícitos hacia tal sitio. ¿Quién es el receptor aquí? Que ese es el problema que ha pasado. En que se detecta o se publica que se apresó un cargamento grande. El gran cargamento que se publicó, que estaba en el multimodal Caucedo, creo que cerca de 10,000 kilos, ¿no? Una gran Sí. Toneladas. Es enorme. Eso significa que hubo varias partidas y que eso estaba guardado ahí. Sí. Guardado con conocimiento o sin conocimiento, pero llegó el momento que desbordó y hubo que publicar. Ahora bien, ¿qué se hacía anteriormente? Que se informaba de quiénes es ese cargamento, esa mercancía, los miembros y cabezas e integrantes de la estructura criminal que la estaba moviendo. Y si hay un embarque, todo embarque, aunque usted lo declare como plátano, porque hay gente que comete el error de exportar plátanos para una isla bananera como la nuestra. Muy bueno eso. Entonces hay que poner quién es el que está enviando. Entonces informan que agarraron determinada cantidad, casi siempre la agarra en fechas que puede llegar un decreto de cambio, y entonces no dicen para quién era, de quién era, ni qué hicieron con eso, y a veces la incineran con una rapidez pasmosa, como que buscando quemar todo vestigio de ese caso. ¿Qué pasa con el organismo principal persecutor, en este caso la Dirección Nacional de Control de Armas? 1968 salió la ley 168. En ese tiempo estábamos en pañales, en el marco de la Guerra Fría. Ni se conocía qué era eso. Pero luego hemos visto que gran parte de la economía dominicana y hasta el PIB, porque el PIB claro, se está alimentando ¿de qué? De actividades de lícito comercio. Pero hay un impacto multimillonario de comercio ilícito, de ilícitos penales, lavado de activos, mega inversiones y todo eso que necesaria e inevitablemente hace un impacto en la economía. Cerrando, el Ministerio Público no investiga. La mayoría de las veces ellos lo que hacen es solemnizar, como bien señalaba Guerrero, una información que le suministran los investigadores. En ese estamento persecutor de la droga, de los estupefacientes, hay agentes nombrados que son civiles. Hay gente del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía también. Sí. Entonces, cuerpo mixto. Es un cuerpo mixto, pero nombran a veces un director de esa dirección general que no sabe nada de investigación. Esa es la realidad. Sí. No es descalificando a nadie, si no tiene esa estructura, no, Rafael. y que históricamente, porque esto se trata, el general hablaba de la ley 168. Esa ley, como dice también que estábamos en pañales, por ejemplo, en América Latina se estrenaba lo que era la bonanza marimbera. ¿Y qué era la bonanza marimbera? El tráfico de marihuana, por ejemplo, que era lo más común en la época. Aquí habíamos
terminado una guerra en el año 1965, ha estallado una guerra en el 65, y luego entonces eso comenzó a tener presencia. ¿Y qué comenzó a tener presencia? Lo que tenía en todo Latinoamérica y el Caribe y Centroamérica también. La presencia de marihuana en su momento en la República Dominicana. Y así comenzó este tema muy paulatino. ¿Qué es lo que ha traído como consecuencia esta persecución? La violencia. Cuando tú le añades la violencia al crimen organizado, principalmente al trasiego de la sustancia narcótica, lógicamente que te va a crear una reacción. Pero todos los casos, Aneudi, te lo arman principalmente los militares. Y creo que en este país los militares son la figura menos reconocida en esa lucha antinarcótico que llevamos en la República Dominicana. Ok, en esa misma línea, entonces, ¿dónde queda un militar, serio o por lo que sea, que fue quien articuló una operación para capturar a un capo X? O varios militares, porque no se trata solamente de uno. Una estructura. Es una estructura, como te la señaló el general, de civiles, militares, policías, que intervienen en una determinada estructura con la confidencialidad que le dé un organismo internacional, una agencia internacional, ya sea la DEA, el FBI, Homeland Security, porque va en una combinación de todo. Y esa estructura como tal a la que tú te refieres es la que funciona. O sea, que no es solamente un militar. Pero ¿qué pasa cuando esos militares hacen eso y ya después, por una falencia o mala práctica jurídica del Ministerio Público, el juez se ve obligado a liberar al susodicho, o incluso, haciéndolo bien, el juez arbitrariamente libera al susodicho? ¿Qué pasa ahí? Eso es en los casos, por ejemplo, de la República Dominicana, casos nacionales, donde hay una estructura que, déjame decirte, ha ido mejorando mucho en términos de la justicia, aunque tenemos muchísimos problemas como ese que tú señalas, que un grupo de militares o un equipo de investigadores, que es la palabra que debemos usar aquí, técnica. Investigadores, las palabras técnicas, investigadores. ¿Por qué? Porque es que te arman un caso completo. Por ejemplo, yo te voy a poner el gran caso Falcón. El caso Falcón es una estructura que comienza a partir del 2008 y la gente no lo sabe. Yo diría que por primera vez en la historia se le dio continuidad a algo en alguna institución, que fue la Dirección Nacional de Control de Drogas, pasando desde 2011, 2012 hasta llegar al 2024. Pero ya cuando Puerto Rico estalla sobre la cantidad de estupefacientes que le estaba llegando a su territorio, cuando el apresamiento de varios muchachos de esos había ocurrido de manera sorprendente, lanchero, porque aquí hay un asunto que no se le da publicidad, que es lo más peligroso. En Colombia yo te pongo el ejemplo de que en el periódico semana.com, en el periódico El Tiempo, en un programa de radio muy popular que se llama W La Radio, cualquier capo, preso o suelto o escondido, te llama y es entrevistado normalmente. Aquí todavía nos sorprendemos por la declaración de Quirino. Mañana viene Toño Leña y se te sienta ahí y comienza un grupo político además, tú no te atreves a sentar. Un ejemplo. O sea, mañana quiere venir César Emilio Peralta a sentarse aquí y lo piensa dos veces porque es un asunto peligroso. Y cuando tú ves a figuras como Danderi o Danderi Muñoz Mosquera, alias La Quica, que fue el que puso la bomba o ayudó a poner, según los Estados Unidos y Colombia, la bomba en el avión de Avianca, ese señor te llama de una cárcel de Estados Unidos a W La Radio y te dice, mira, esta es mi verdad, este es aquello, este es el otro. La Justicia Especial de Paz, que tiene narcotraficantes importantísimos en el ámbito de presos, sueltos, bajo fianza, bajo garantía. En definitiva, te hablan. Entonces, la poca publicidad que se le da a los casos en la República Dominicana es lo que mantiene este hermetismo, este secretismo y esta cultura de violencia permanente hacia los casos que deberían ser naturales. Pero ¿quién promueve, o sea, a quién le favorece ese hermetismo? Bueno, lo que pasa es que el periodismo en este país, viendo los resultados también, porque tiene razón, el periodismo de este país tiene razón
en ausentarse de esos temas, porque en una disputa entre dos narcotraficantes, en San Pedro, por ejemplo, de Macorís, te cogen a un periodista llamado Silvestre y le van a dar unos cuantos palos. Y sin embargo se le fue la mano y lo mataron. El tipo sale de aquí para Colombia, involucra una serie de gente y está preso a 20 años aquí. O sea, cuando el periodismo ve que recientemente te agarran un abogado y un periodista, te lo secuestran en una finca, matan una serie de personas, asesinan una serie de personas, y cuando el periodismo ve, por ejemplo, al hijo de Negro Vera guardando distancia, que le caen a tiro y no pasa nada finalmente, es decir, condenan al señor, pero el señor sigue haciendo una vida normal en la cárcel, cuando desde las cárceles de este país es tan fácil mandar a una gente, el periodismo tiene razón con no abordar por profundamente eso, los temas. El miedo de Alvarito cuando llamó Claro. Figueroa y dijo, solamente voy a responder las preguntas del señor Arbelo. Don Álvaro, y él dijo, no, aquí está Víctor Manuel Casanova, mire, aquí está Fernando de Tal, aquí está Mengano Sosanejo. Sí. En fin. Por ejemplo, cuando él llama y menciona varias veces a don Álvaro sorprende y dice, ¿por qué me menciona a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mira, yo estuve en la Z, en el gobierno de la noche, cuando Quirino llamó al gobierno de la mañana. Y yo decía... Figueroa. No, cuando Quirino, en Ernesto 2015. Paulino, Okay, en el 2015, yo estaba ya en la Z101, en el gobierno de la mañana, no, en el gobierno de la noche. Pero yo daba, como uno dice, yo daba el momento para estar ahí, hacerle preguntas, porque de eso es que yo he estudiado siempre. Y de verdad que se acababa la entrevista si él me concedía a mí algunas preguntas, me concedían algunas preguntas. Porque estos temas, y el general, que es un hombre versado en temas de seguridad, sabe muy bien que estos temas son muy profundos, pero muy peligrosos cuando tú no lo sabes tratar. Cuando tú no lo sabes tratar. Alto riesgo. Alto riesgo. Es decir, a mí me han traído temas a la mesa que yo digo, pero eso es un pleito entre bandas delincuenciales. Yo no puedo tratar ese tema. Porque si lo trato de esta forma, voy a atacar a este. Entonces yo no abordo el tema así, yo lo abordo de manera científica, que la gente me pueda escuchar y me pueda leer. De manera que el periodismo de este país no profundiza mucho sobre el tema, es por esos peligros. Bueno, general Damián Arias, cuando un general ve o un militar que le sueltan a un elemento X, en la psique de ese militar o policía, ¿cómo puede esto impactar? ¿Para bien o para mal? Mire, eso es frustrante en todas las materias y en todos los casos. Hasta con un famoso ladrón de tanques de gas en el barrio y de inodoros, cosas de cables, hay gente que se roban cables, y que el policía común y corriente lo apresa, lo pone a disposición de la justicia y ve que sale burlonamente horas después. Eso baja el ánimo. Eso ha servido, si lo extrapolamos al tema del manejo de casos de estupefacientes, a que algunos militares y policías se hayan puesto incluso al servicio de estructuras mafiosas porque dicen, bueno, pero si el Ministerio Público lo va a soltar, si los jueces lo van a soltar, ¿cómo yo me voy a echar un enemigo? Y total, al final de cuentas, no solo quien sacraliza o le da el carácter oficial a la actuación policiva, no quiero decir de la policía solamente, sino del estamento persecutor, Dirección de Droga, Agencia de Inteligencia, la que fuese, pues es el trabajo del Ministerio Público en realidad, por esa condición de auxiliares de la justicia. Ahora bien, cuando alguien que está trabajando en un estamento como la misma Dirección Nacional, la misma DNCD, y ve que le sueltan una estructura, que hay una negociación, lo lógico, aunque sea ilegal, es que esa persona piense en su propia supervivencia y nadie está obligado al suicidio, y ver la forma de cómo se le quedan algunos recortes del sastre de ese caso que lo mantuvo con el riesgo de sus vidas incluso. Hay un detalle que yo quiero traer aquí a esta mesa, si me permiten, y es que la República Dominicana está condenada geopolíticamente a recibir grandes cargamentos. Cuando se agarran grandes cargamentos, significa que está entrando mucha. Si entra mucha, es porque hay toda la estructura que garantice que pueden enviar mucha.
Y si envían mucha, es porque hay confianza en el receptor, que a la vez se convertiría en traficante, porque no todo ese cargamento se va a consumir aquí. ¿Ha subido el consumo interno? Claro que sí. Porque antes era solamente una estructura de tráfico. Llegó y se va. Aquí se queda un consumo. Y ya la economía informal de los barrios, si le paran el ducto del suministro de esos estupefacientes, se prende el barrio. ¿Qué nos pasa? Yo he participado 3 veces, una con las Fuerzas Armadas de Colombia, conozco su estado profesional, su estado de listeza, su preparación, y en 2 veces en intercambio con la Policía Nacional de Colombia, lo que me hace conocer un poco de cómo se maneja. Pero ¿qué pasa? Colombia tiene 40% de territorio selvático. Ahora, en un hecho sin precedentes en la historia, se está creando un Estado binacional colombo-venezolano. Sí. ¿Por qué? Por la afiliación izquierdista progre del presidente Gustavo Petro, que está apoyando a Haití contra nosotros, y del presidente Maduro, Nicolás Maduro Moros, con el famoso cartel de los soles. Están formando un área que incluye el Catatumbo, sí, esa zona geográfica, que va a ser una especie de Estado binacional. De hecho, la República Dominicana General ha sido víctima de ese bombardeo, porque finalmente el presidente Gustavo Petro termina culpando a los grupos del Catatumbo como dueños de las 10 toneladas que ocuparon en septiembre, a finales de año. 24. En el 24. Y lo dijo temprano. Multimodal Caucedo, pero luego de 3 versiones. Luego de 3 versiones que el Estado Dominicano había hecho. Exacto. Primero que era de Guatemala, luego que vino en una... en definitiva, un desorden. Pero hemos sido víctimas, general, para aportarle esa parte, víctimas de esos grupos del Catatumbo. Hay un dato. Bueno, adelante. Me permita cerrar la idea. Adelante, sí. Colombia es el mayor productor de ese producto. Eso debe ser enviado. Una parte se consume allá, otra parte se procesa, hay pasta, derivados, todos esos manejos técnicos. Sí. ¿Qué sucede? ¿Por qué tiene que pasar por República Dominicana? Sencillo. No va a pasar por Jamaica porque pertenece a la Commonwealth, a la Comunidad Británica de Naciones. No va a pasar, aunque pasa, por Puerto Rico porque es un estado libre asociado de Estados Unidos. El otro que nos queda es Cuba. No va a pasar por ahí por su sistema político, por la dictadura que sigue ahí. Y no va a pasar por Haití por el factor riesgo, aunque en esos 4 lugares pasa una parte. El lugar pero controlado por esos grupos y en el caso de Cuba, por el Estado cubano. Claro. El lugar más indicado para que pase la vía directa hacia Estados Unidos es por Santo Domingo, es por República Dominicana. Yo estuve en 2012 y nos dieron un fan trip que nos pasamos el día en un muelle en Santa Fe. Recuerden que compartimos el Caribe colombiano. Sí. Compartimos el Caribe colombiano, por eso tanta bombardeo y tanta paca a la costa de Pedernales y Barahona y Oviedo. Entonces, nos mostraron un video de lo que era ese muelle y de cómo lo tecnificaron, lo transformaron en un muelle maravilloso. 2012. 2005 inauguran aquí el muelle multimodal Caucedo. Ahí es que está el hub más grande de recibo de cargamentos desde Colombia. Sí. Y eso tiene que llegar, ¿por qué? Porque aneudinó solo aquellos niveles de producción, de distribución y consumo de los años 60, de la década del 60, sino que ahora el aspecto financiero está tremendamente golpeado. Algunos partidos que no vamos a identificar, pero es fácil saber, están muy permeados de la inversión. Por eso buscan la forma de comprar, incluso participar
en la toma de decisiones de un poder tan importante como el poder legislativo. Ahí está el caso del diputado más pagado, por no decir más votado, Miguel Gutiérrez de Santiago. Bueno, pero ¿qué tanto de cierto hay en que hay un manejo con la sustancia que se incinera y que no es como tal, que es un acto simbólico y que se dispone de esa sustancia, que he escuchado que la envían a la embajada norteamericana y que incluso en una ocasión fue un embajador y se le presentó al director de la DNCD y le preguntó ¿dónde está la sustancia? No, pero mira, esos son leyendas. Porque República Dominicana, primero que tiene acuerdo con las embajadas, porque lo tiene con Estados Unidos y también lo tiene con la Europol, que es la policía europea. Es prácticamente lo que engloba en Europa esa persecución como tal. Yo diría que más, para responder tu pregunta más amplio, Estados Unidos, que trabaja de la mano con República Dominicana, ha promovido en parte que existan los suficientes mecanismos en el Instituto Nacional de Ciencia Forense para producir para poder incinerar esta parte. Ahora, yo te voy a poner el ejemplo de las 10 toneladas. ¿Tú sabes por qué es que terminan incinerando esas 10 toneladas? Porque no hay capacidad para guardar eso. Mira, las cosas lógicas que se derivan de lo que ha dicho el general son las cosas técnicas. El manejo técnico de lo que ha dicho el general son cosas que parecen sencillas, pero determinarían una persecución efectiva contra el flagelo narcotráfico. Por ejemplo, no solo Colombia es uno de los principales productores de hoja de coca en Sudamérica. Está Bolivia, está Perú, está Brasil, y la combinación más letal, que es Colombo venezolano con los grupos del Catatumbo dirigiendo eso. Ahí funciona una especie de cartel de los soles, de cártel colombiano y de paramilitar. Y México. Y México como tal, que y es el fentanilo. el que controla el territorio y tiene el efectivo para controlar el territorio. Ahora bien, ¿cuál es la parte técnica a destacar aquí? Que con ese aumento de la hoja de coca sembrada, los precursores químicos lo vende China y en parte lo vende Estados Unidos. Es decir, los elementos constitutivos para producir la cocaína como tal, lo vende China y Estados Unidos algunos. Entonces, no hay posibilidad de que en la selva colombiana un laboratorio se te cree. Si, por ejemplo, sin esos precursores químicos van a ser bombardeados a la República Dominicana y al Caribe como tal, y principalmente nosotros, sin esa especificación de esos elementos técnicos. Porque Jamaica, como el general lo ha dicho, es un territorio difícil. Haití, siempre y cuando pacte con las bandas, porque Haití no tiene gobiernos. Haití tiene grupos paramilitares controlando el territorio de todo tipo, en todo tipo de mercancía. Y actividad. Todo tipo de mercancía y actividad. Cuba, que tiene la presencia, el que dice aquí que en ningún país, que en ese país o en cualquier otro no existe la presencia del narcotráfico, está hablando una mentira colosal. Cuba tiene en menor cuantía, con menor incidencia, pero la controla el Estado cubano como tal. La controlan los militares, sin duda. Entonces, tú tienes a República Dominicana, pero tú tienes un problema. Que el narcotráfico te mueve una economía subrepticia, pero que va atada globalmente, por ejemplo, al precio del peso en términos de dólar y el peso en términos de euro. Por ejemplo, si mañana el dólar se pone a 70 por 1, el precio de la cocaína en República Dominicana aumenta. De ese polvo, vamos a ver, de ese polvo blanco. Si, por ejemplo, el euro aumenta a 80, también te aumenta el precio. Entonces tú dices, ¿y quién controla este negocio que está tan organizado, tan perfectamente organizado, que, por ejemplo, en Colombia te cuesta en la selva colombiana $2,000 o $1,000 y pico de dólares, porque ya ha bajado por la cantidad de siembra, que hay que decir que en Colombia... La oferta que hay. Y la siembra.
En Colombia hubo una reducción de la siembra en el gobierno de Juan Manuel Santos. En el gobierno de Uribe, y luego a finales del gobierno de Uribe, y a principio y en todo el gobierno de Santos, hubo una significativa reducción de la siembra de hoja de coca. Lo describe él mismo en un libro que él escribe formidable que se llama Jaque al Terror. Y él describe allí cómo fue el Estado colombiano o el gobierno colombiano buscando los mecanismos para reducir la siembra. Pero a partir de ahí, de la salida de Santos con Duque a la cabeza y con este señor que gobierna, Petro, a la cabeza, ¿qué ha ocurrido? Que ha ido en aumento. Entonces en Colombia te ha bajado el precio como tal en la selva colombiana. Oferta y demanda. Oferta y demanda. En la playa colombiana, el precio de un kilo de esa sustancia te cuesta entre $1,500 y $2,000. Aquí te está costando $4,000. En el año 2019, un kilo de esa sustancia llegó a costar aquí $10,000 y $11,000. Por la escasez, porque no había. Pero no había ni siquiera por la persecución dominicana, sí, en un momento determinado estuvo muy encrudecida. Ahora bien, ya con el aumento de la siembra como tal, eso se ha expandido y el precio te llega. Pero ojo, aquí te cuesta $4,000, pero en Estados Unidos no ha bajado, ni en Europa tampoco. Sigue alto. Cuando cruza a Puerto Rico, o cuando cruza, porque no necesariamente tiene que ir a territorio de los Estados Unidos como tal, o sea, a Norteamérica, y por ejemplo, o a Europa. Si los grupos, uno de los principales dolores de cabeza, ese Caribe francés, con los grupos venezolanos, es que para ellos poder coronar el kilo de esa sustancia al precio de Europa, es más fácil dejarla ahí, porque tienen los puertos, ya tú estás en territorio francés y en Puerto Rico estás en territorio norteamericano. O sea, cuando un capo manda o envía un gran alijo de aquella sustancia y lo corona en Puerto Rico, ya lo está coronando como si fuese en Miami o si fuese en Nueva York. O sea, al mismo precio. Entonces, eso hace que República Dominicana sea tan atractiva en este negocio y que la persecución sea tan compleja todos los días. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Hablamos de políticos, hablamos de militares que están quizás comprometidos con estas redes de distribución de sustancias. Pero le pregunto al general y a Rafael Linares, ¿y la figura del fiscal? ¿Tenemos fiscales comprometidos con estas redes? General. Bueno, ojalá lo tengamos y yo creo que sí que lo tenemos. Sí. Porque hay una respuesta innegable del Ministerio Público. No, me refiero general a fiscales que estén trabajando con las redes como tal. Bueno, es que tiene, por ejemplo, un fiscal, y discúlpeme, general, para aportar algo, que incaute momentáneamente 4, 5, 10 propiedades, 5, 10, 15 vehículos en una red nacional donde hay miles de fiscales. Es imposible tú también decir que no hay un fiscal involucrado que se te va a quedar con 1, 2, 3 apartamentos, con vehículos, con esto. O sea, jueces también involucrados en eso, procuradores, o sea, porque el mundo es complejo, el mundo de esta persecución es compleja. Y más, señores, qué dinero fresco. Tú no me puedes decir a mí que un fiscal se tiró en un allanamiento y encontró $1,500,000 y no es un ser humano, no es un dominicano que va a estar promovido, que déjame decirte, volvemos al inicio de la entrevista, es que el caso lo arman regularmente los militares. Y cuando te lo arma un militar, el fiscal simplemente va a mostrar un sello gomígrafo de darle vicios de para darle un tema de legalidad a todo lo que ha hecho la parte militar. Y si el militar él encuentra que en el camino falló, él también falló, entonces eso genera un tipo de complicidad. Hay 4 versiones en el mundo del narcotráfico, 4 versiones. La versión policial, que para mí es la primera,
la versión de la persona apresada, la versión del Ministerio Público y la versión del juez. O del juez. Tú te quedas con una de las 4. Si tú tienes las 4, ya tú eres un máster en el asunto. Me veo tentado a quedarme con la versión del policía. No necesariamente, porque el policía también yo sé que lo es, comete suficientes errores. Pero el fiscal es un elemento más sofisticado. El policía es un elemento más burdo. O sea, dada su sofisticación, el fiscal es más proclive a armar un trompo del gordo de aquello. El policía, y usted que es policía en general, usted me va a disculpar, pero el policía se va a contentar con un relojito, aunque sea Rolex. O sea, se va a liquidar en buen dominicano. El fiscal, y tú puedes decir si estoy no equivocado, el fiscal va a ver el negocio grande. Fiscal, discúlpame, es el que va a ver la oportunidad de quedarse con el apartamento. Claro. Con el penthouse con el vehículo, con la finca, que muchas veces el policía o los militares o generales o coroneles o capitanes o investigadores que armaron el caso, ojo, no le estamos echando la culpa, no le estamos, que se sepa, claro, que no estamos haciendo un análisis técnico de todo esto. O sea, el fiscal no es la figura más débil en este proceso. Para mí es el policía, para mí es la rama de investigación militar, civil y militar, que funcionan en el caso. Ahora, el fiscal, que es el acusador, el ente acusador, tiene un elemento de negociación como tal, pero el juez es que tiene la última palabra, porque tú no has visto estos casos donde un juez manda devolver 3 y 4 veces una propiedad y no quieren devolverla, porque hay una verdad oculta. Hay una verdad oculta. Adelante. Y en todo esto, la verdad oculta es que el fiscal y la unidad cívico policial o militar saben que ese narcotraficante compró ese apartamento, compró ese vehículo, que sabe que hay una red involucrada y que sabe incluso que hasta el juez está involucrado en el caso. Y entonces, dándole larga al asunto, muchas veces que cometen injusticia, porque hay civiles que no han cometido. Yo conozco casos y tengo casos donde civiles se le incauta disparate y para devolvérselo es un problema. Se les roban todo. Pero ese es el diario vivir de la República Dominicana en cuanto al crimen. Bueno, general, usted ha escuchado su impresión, su reacción a esto que se acaba de decir, porque involucra a la policía. Bueno, es exactamente así, pero yo quiero agregar algo. Hay más que agregar. En 2012 pronunciamos una conferencia que le pusimos como título Paz violenta en América Latina. Eso fue en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington. ¿Por qué le puse paz violenta en América Latina? Porque los poderes grandes, las potencias, han mantenido, por ejemplo, el estamento del armamento nuclear y estratégico fuera de América Latina, salvo el hecho histórico de aquellos misiles de octubre del 62, misiles soviéticos en Cuba. Pero el gran mercado de narcotráfico, de consumo, en los últimos 30 años está en América Latina, en nuestros países, de nuestra periferia, de nuestro entorno. Entonces, nos sacan las bombas, y gracias a Dios porque no hay bombas nucleares en América Latina, pero sí está el negocio con todo el entramado criminal que hay. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué yo dije en esa conferencia? Que voy a creer en la lucha contra ese flagelo cuando en Estados Unidos se aprecia a John Smith, no solo a Juan Pérez. ¿Quién es John Smith? El Juan Pérez de allá. Un personaje como el Juan Pérez. Sí. ¿Por qué se apresan a los de apellido hispano, Mayo Zambada, a Joaquín, etcétera? Sí. El Chapo Guzmán. Al señor Ismael García, 60 años después, general, 60 años después, por ejemplo, que le tiene que decirme más adelante, perdone, general, para que culmine su idea. Sí. Tiene que decirme Linares más adelante a qué se debió 60 años después el apresamiento del señor García. Adelante. El tema es que apresan a los que países que la producen, a los que la trafican, a los que la hacen llegar en contenedores o como sea mayormente a Estados Unidos y Europa, pero no apresan a los que la compran, ¿verdad?
la lavan en empresas que cotizan en Wall Street y debe haber una manguera, como el ejemplo de una estufa y un tanque de gas de barrio, yo me crié en barrio, que le llegue ese material. Afganistán, mayor productor de opio global, fue invadido siglo XIX por el Reino Unido. Sí. Ya llegaron las guerras del opio contra China. Lo invadió la Unión Soviética 1979, 24 de diciembre, hasta el 89, que viene el proceso de su implosión. Y lo invadió Estados Unidos. Entre el 79, 25, 20 años después, se ha quintuplicado la producción de opio adormidera en esos valles y planicies y alturas de Afganistán. La Big Pharma, las grandes farmacéuticas, no pueden subsistir si no tienen ese material y el que les llega desde Colombia, Bolivia, México, para hacer los calmantes que nos venden en la drugstore, en la tienda de drogas. Sí, sí. ¿Conoces el nombre Linares del célebre capo dominicano, que es la versión del señor Zambada en cuanto a anonimato se refiere, que tiene una gran fortuna, un circuito de diversas empresas en Santo Domingo Este, y que no anda en Lamborghinis, no anda en carros de lujo, que todavía a este segundo, oiga esto, general, anda en una bicicleta? Es que... ¿Conoces ese caso? Mira, anda en una bicicleta. Pero déjame decirte algo, querido hermano. Hay que tener cuidado. Y es parte de un artículo que estoy escribiendo ahora recientemente. Sale creo que mañana o pasado mañana. Con la masificación de estos personajes que interactúan aquí en el patio dominicano como tal. La República Dominicana será siempre un ente de negociación y distribución. Este es un almacén de distribución masivo, donde por esas costas del sur recibimos y por las costas del norte o el este o el nordeste enviamos. Así está diseñado la estructura, la ruta como tal. Las provincias sureñas, que eso también deja mucho que decir, porque hay provincias que tú le encuentras muy acaudalada, es decir, muy turística, como en el caso, por ejemplo, de Pedernales y Barahona, pero hay otras provincias suramericanas, sureñas, que la pobreza... Muy deprimida. Son muy deprimidas. Entonces, eso te indica a ti que el narcotráfico aquí no está moviendo grandes capitales como para desarrollar una industria que no sea focalizada, en puntos focalizados. Gran Santo Domingo, Punta Cana, Higüey, Santiago, Puerto Plata, Samaná, es decir, punto específico. Pero cuando tú te vas a las fronteras, tú dices, por lo menos tenemos esta esperanza de seguir controlando un poco el tema, aunque por los 300 y tantos kilómetros cuadrados que tenemos nosotros de frontera, pasa todo tipo de combinación entre el crimen organizado. ¿Qué tanto? Pero discúlpame para responderte tu pregunta. Entonces, cada vez históricamente que nosotros vemos uno de estos muchachos que cae preso, nos damos cuenta que es un peón más del sistema o un eslabón más. Y mucha gente se sorprende con las negociaciones que llegan estos muchachos. Mañana llegará César, pasado llegará pasado llegará aquel, pasado llegará el del caso Falcón, porque son eslabones. No estoy diciendo que no sea peligroso ni que no sean importantes, pero cuando tú analizas, por ejemplo, el narcotráfico mueve 300,000 millones de dólares al año, según las Naciones Unidas. No mueve un 5% aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, pero en el Caribe te mueve un 10%. Estamos hablando de 30 a 50 mil millones de dólares, entre un 10 y un 20% de dólares aquí. Salvatore Guarino, que fue un ex agente de la DEA, establece claramente cómo va viéndose esa gradualidad en esa escala de precio y en esa escala de ganancia. Entonces, República Dominicana como tal no tiene un capo en específico que sea de que el Pablo Escobar del Caribe. Todo eso es, para mí,
que soy un estudioso profundo de estos temas, son personajes, leyendas que se van creando, lógicamente, tipos con mucha preparación, pero que tú me dejas de un capo que no maneje el idioma. Por ejemplo, aquí, desde República Dominicana, se ha traficado estupefacientes para China. Oye bien lo que te estoy diciendo. Estupefacientes para Rusia. Porque, como dice el general, tenemos un puerto que te conecta en escala de días a cualquier parte del mundo. ¿Y qué hace un capo en su momento? Te ubica la ruta lícita. Por ejemplo, la ruta de las 10 toneladas era una ruta lícita, era una ruta de banano que era de tránsito. De Guatemala salió un contenedor de banano para acá. ¿Qué hace el narco? Te lo infecta aquí, porque eso va para Europa. Ahora mismo acaban de encontrar 600 y pico de botellas de sustancia líquida. Y tú dices, caramba, mira cómo la involución ha vuelto a tener presencia en un puerto. Es decir, eso es un tipo de transporte antiguo. Te lo hacen en un baño María, te reducen los mecanismos, pero ojo, cuidadito, eso necesita un laboratorio hacia donde va. Y necesita un mini laboratorio donde se parte. O sea, eso no te lo puede manejar una sola persona, eso te lo va a manejar una estructura como tal. ¿Qué tanto se acercó o se alejó con aquella estela de declaraciones de figuras políticas lo voy a poner fácil, sin mencionar nombres? ¿Qué tanto se acercó o se alejó de la verdad Ángel Martínez cuando él comenzó su saga aquella de figuras políticas vinculadas directamente a este mundo? Mira lo que pasa con el señor Ángel Martínez. Ángel Martínez le quitó seriedad a sus denuncias. Una cosa es el debido proceso, porque nosotros lo que somos es abogados. Pero cuando yo comienzo, nosotros tenemos aquí un tiempo hablando del tema. Y pueden estar o no de acuerdo con nosotros fiscales, jueces, policía, propia dirección, DNCD, pero no deja de ser un programa técnico responsable. Si yo te tengo que mencionar a alguien, te lo menciono, no tengo problema. Ahora, el problema con Ángel fue que le comenzó a dar un estilo novelesco a sus denuncias. Y en una parecería, la gente decía, bueno, pegó hoy, pero en otra no pegó. Entonces, cuando tú tienes ese contraste de cosas positivas y cosas negativas a la vez, y entonces promueve una especie de chercha, ya tú caes en lo banal, en lo personal contra una persona, ya tú le quitas a esa labor técnica que tú estás haciendo de orientación, porque ¿qué es lo que busca una persona que esté denunciando el flagelo de la sustancia aquella? Bueno, lo que busca es que la sociedad mejore. Entonces, si ya tú cometes el error de que la gente no vea ese último mensaje de que la sociedad mejore, y tú lo que quieres es llevarlo a la comedia, entonces se acercó. Bueno, en parte sí, él logró aciertos, pero también logró grandes desaciertos. Por ejemplo, él habló de Miguel Gutiérrez, habló del Chino Domínguez, pero cuando coge y enfrenta o habla de Faride, o habla de la hija de Atuey, o habla de este, o habla de aquel, ya como que la gente que te ve hablando sobre esos temas te pierde confianza. Es la coherencia del discurso. Perdón, atentó contra su propia credibilidad. Claro, esa es la palabra. Él atentó contra su propia credibilidad. Entonces, ahí, cuando a mí gente me plantea de que acuse por acusar, o me trae algo para que yo acuse por acusar, te hablé en estos días, te hablé ahora reciente, de que a mí me han llevado casos que yo digo, ven acá, pero esto es un pleito entre bandas delincuenciales, yo no me puedo involucrar en una con la otra. Meterse yo tengo que abordar el tema desde la perspectiva técnica, lo que yo soy, un técnico. Pues yo he comprado demasiada bibliografía para dejarme utilizar de un grupo de gente. O sea, eso es lo que te digo. Ahora, un caso en específico como tal, cuando, por ejemplo, cuando a ti te apresan en el país un alcalde de Montecristi y a su hermano, y te lo involucran en una red, yo lo que me voy a la estructuración del puerto de Manzanillo. Fíjate cómo el poder político controla el puerto de Manzanillo, pero también lo controla el poder militar.
el poder económico. Porque ¿quiénes te crean las empresas exportadoras? ¿Y quiénes te le dan la legalidad de esas empresas exportadoras? O sea, ahí funciona todo lo que es un esquema político-comercial, político-empresarial, político-militar para engancharse. Por ejemplo, la 10 toneladas del Ministerio Público, según lo que está diciendo el Ministerio Público, la trasladó una persona en Valladolid que resultó ser el alcalde. Ese alcalde anduvo en 2 partidos. Primero PLD y luego pasó al PRM. Están presos él y su hijo. ¿Tú sabes lo que significa comprar aquí 10,000 kilos de la sustancia aquella? En el mercado actual, con los precios actuales, esos son 40 millones de euros. O 40 millones de dólares. Si va a Europa, son 600 millones de euros. El impacto que tiene. El impacto. O sea, oye bien, 600 millones de euros el 1 por 1. Es decir, yo traje 10,000 kilos de la sustancia aquella y lo voy a vender el 1 por 1. Cuando me voy al menudeo, ¿tú sabes cuánto representa eso en el mercado europeo? 1.200 millones de euros. Por eso le arrancan la cabeza Se a este duplica. país. Se duplica. Por eso le arrancan la cabeza a este país. A cualquiera que esté involucrado en ese tema. Entonces, por eso es que hay que tratar ese tema de forma técnica y de forma didáctica. Y por eso no he coincidido en algunas cosas con Ángel Martínez. De tocar el impacto del mercado en el mercado. En el mercado. O sea, no son los que se atrevieron a mover tanto, el riesgo del almacenaje, el mismo riesgo del trasiego, los probables peajes que debe pagar para mover tanta mercancía, sino el impacto que va a hacer, porque hay más gente metiendo materiales para allá. Sí. Hay una Exacto, competencia, sí. que eso es comercio puro, aunque sean actividades ilícitas. Entonces, ese impacto de meter tanta mercancía bruscamente, si se quiere, en un mercado, por eso le cortan la cabeza a cualquiera. Sí, claro que sí. Linares, ya casi cerrando, ¿qué pasó que casi 60 años después se decide ir por la cabeza del señor Ismael, el M. Grande García, el señor Zambada? Sí. Bueno, recuérdate que el cartel de Sinaloa ya venía sufriendo un desmembramiento o desmantelamiento, primero por la autoridad. Que hay que irse a la historia. Cuando en el año 1882 los norteamericanos deciden expulsar a los chinos, lo expulsan al Triángulo Dorado. Con esa guerra del opio y esas cosas que se van confeccionando, hay una parte que recibe esa violencia, diríamos, porque tuvo 3 cortes, 1882, 1902 y 1902. ¿En qué punto entra ahí el señor? No sé si conoces la historia del señor Amarillo, el sacerdote aquel que induce a los mexicanos en el tema del cultivo y todo eso. Porque fíjate que es una política de 30 años y es una política que prácticamente se hace estatal. Con la creación tanto de la policía, la evolución de la policía mexicana y la creación y el nacimiento del PRI, porque estamos hablando de un partido que duró 70 y pico de años controlándolo todo. Todo. Se dio el lujo de matar en los 90 un candidato presidencial contra su propio partido, contra su propia Luis Donaldo Colosio. Que fue una urdimbre interna. Sí, claro, con este señor a la cabeza, con el que gobernaba. Salinas de Gortari. De hecho, Raúl intentaron hacer un apresamiento, algo contra Raúl Salinas de Gortari, pero eso no prosperó porque México ya estructuralmente estaba corroído, pero son los norteamericanos los que promueven eso con la expulsión de los chinos de 1802. Cuando México viene a firmar, a ser parte de la Convención de La Haya, de la prohibición de los narcóticos a nivel internacional, ya es tarde para los 20 y pico. Y esa lucha
del alcohol, de la prohibición del alcohol, trae como consecuencia que norteamericanos o esa mafia italoamericana utilice el territorio mexicano como tal. Es decir, toda una estructura va funcionando ¿para qué? Para lavarle el cerebro a los mexicanos, para que puedan profundizar sobre ese tema, porque hasta con un elemento hasta místico, la cocaína, la sustancia tal narcótica está comprometido. Ahora, ¿qué pasa? Ese Sinaloa que viene desmantelándose, venía desmantelándose, Estados Unidos con la política de la negociación. Pero Estados Unidos fue capaz de doblar a Charles Lucky Luciano, recuérdalo, hermanos. Por ejemplo, fue condenado por un fiscal, el alto fiscal de Manhattan, lo tomó y le dijo, pero ven acá, este relajo hay que acabarlo. Y le metió 30 años. Y cuando en el 42, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio en riesgo de, por ejemplo, de que la seguridad de sus puertos estuvieran comprometidas, ¿quién era que controlaba los principales mafiosos que daban acceso al puerto? La mafia italoamericana dirigida por Lucky Luciano, que estaba preso. ¿A quién acudió el gobierno de Estados Unidos? A la mafia. Y a la mafia o al mafioso. Y lograron entonces controlar y que no haya ningún atentado. Luego de esto, le permitieron ir a Sicilia para que él promoviera contra el fascismo, una estructura poderosa. Los narcotraficantes compitiendo con los fascistas, pero lo mismo pasó en Marsella, en Francia, cuando también se utilizó a los narcotraficantes franceses para combatir el tema del comunismo. Entonces, todo esto es una negociación como tal política. Ahora bien, con el Mayo es el discípulo más aventajado o los discípulos más aventajados de esa segunda camada del cartel de Sinaloa como tal. Recuérdate que le apresaron al hijo del Mayo y el Mayo fue traicionado por la gente del Chapo en un momento determinado para librarse de condena. No te sorprenda mañana, oye lo que te estoy diciendo, si tuve al Chapo entrando en una negociación con Estados Unidos para caerle atrás a un narcotraficante eso más importante. Eso se espera, porque es que históricamente yo estoy hablando a ti de 1900 y tanto, que Estados Unidos en 1942 llegó y Lucky Luciano murió en su cama de un infarto a los 64 años. ¿Quién iba a decir que el que se benefició de la disputa de Giuseppe Masseria y Salvatore Maranzano en 1913, en 1920 y tanto, iba a morir en su cama producto de que dio una negociación? O sea, el crimen sobre estos temas es muy complejo y el Mayo simplemente se apresa también por un desplazamiento de las estructuras, porque ya la visión del Mayo no iba de acorde con los nuevos tiempos. Por ejemplo, vamos a ver. El general lo sabe muy bien porque ha participado en estos estudios científicos. Por ejemplo, las grandes toneladas de esa sustancia que llegan a México no llegan ya vía normal, llegan vía la tecnología artificial, podríamos decir, utilizando drones a alta escala, utilizando subterráneos a alta escala, submarinos a alta escala. Yo tengo en parte de mi libro un capítulo que habla sobre los submarinos, cómo está el dolor de cabeza hoy en las aguas mexicanas. Son los submarinos, hermano. Oye bien, ¿por qué Trump le dice esto no se va a llamar el Golfo de México, sino el Golfo de América? Es precisamente por eso. Porque es que Estados Unidos, el gran dolor de cabeza, lo representa la frontera, pero lo representa el agua. Y lo representa el agua con una tecnología que ya ni el Chapo ni el Mayo la entendían. Porque también hay una combinación, igual que aquí con Haití, hay una combinación entre los grupos. Porque como dice el general, aquí no se te menciona al John Smith. No. Al John Bolton. Al que la compra. ¿Tú me entiendes? O sea, no. A ti te mencionan el narco mexicano, pero hacia dónde traficaba tanta cocaína
este narco mexicano que en un momento determinado fue el más importante de todos los tiempos. Entonces, lo que se produce con el Mayo, con el Mayito, con los Chapitos, lo que pasa es que los Chapitos ya no tenían otro camino que no sea la violencia y terminar así como están. ¿Dónde terminó Emma Coronel? Fíjate que aquí, si la presa de Estados Unidos es a la familia. Y siguen los narcos dando el mismo patrón. ¿Por qué matan a Pablo Escobar? Bueno, lo hacen hablando con su familia, un día después de su natalicio, de su cumpleaños. Pablo nace el 1 de diciembre del año 1949 y muere el 2 de diciembre del año 1993. Medellín. En Medellín. Lo acecharon un día después de su cumpleaños. Ay, papá, feliz cumpleaños, ¿cómo tú estás? Y duró más tiempo del que debió durar hasta que los pepes, los propios capos, los propios narcos, fue que ubicaron a Pablo y le mataron. Bueno, pero vamos a ver, porque lo que se vislumbra es que el Mencho ya finalmente no tenga obstáculo para acceder al trono del negocio. No en vano, él siempre quiso, y eso era algo público, él siempre quiso destronar a Ismael García Zambada, whatever, al Mayo, quiso destronarlo, e incluso hizo una épica fiesta al más puro estilo de una de esas dionisíacas que se hacían en la antigua Grecia cuando se enteró de la captura. Y el Mencho, siendo el Mencho, él televisó eso. La fiesta que hizo, contento yo dije, bueno, pero aquí lo que estoy viendo es una persona a falta de criterio, porque lo que iba a decirse fue, bueno, caramba, si a este carajo, 60 años después, finalmente le tocó cárcel, caramba, yo no estoy a salvo. Ya preso en la cárcel de La Picota, Miguel Rodríguez Orejuela lloró. Que eran hermanos. Tenía un hermano, creo que Andrés. Miguel, los hermanos Rodríguez Orejuela. Sí, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Gilberto murió. Gilberto, llorando, le dijo a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, que el principal error de ellos había sido colaborar para apresar a Pablo Escobar. Ese es un error del Mencho, y anota la fecha y la hora. Cuando lo atrapen, porque es que Estados Unidos está comprometido a acabar con esa estructura y esa escala de muerte. Señores, pero tú cruzando por un puente cualquiera de México, un país que te vende Acapulco como un principal destino turístico, tú te encuentras a la gente colgada. Entonces, en la administración de Trump se determinó que ya eso tiene que desaparecer. Era amenazado con atacar los cárteles, sí, violando la soberanía mexicana. Sí, porque en México depende demasiado de su estructura. Y van a hacer ataques focalizados. Y vendrán los ataques focalizados. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es que ya la escala de violencia es muy preocupante. Desborda el Estado mexicano. Desborda el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Eso tú lo ves provocado, aparte de esa escala esa escala muy violenta, te está llevando el fentanilo como agua a Estados Unidos. Y ya es un problema de salud nacional. El problema en Estados Unidos es que ya el fentanilo lo están consumiendo personas que le generan personas que le generan una alerta a los Estados Unidos. Entonces, con posición de Trump, fíjate lo que ha hecho con Maduro. O sea, fíjate lo que ha hecho. Él le ha declarado la guerra a las organizaciones terroristas. Por eso ninguna se puede alegrar de que la otra haya sido apresada en el caso del Mencho. Porque, como te digo, mañana van por él. Mira, los pepes, que eran los perseguidos por Pablo Escobar, pepes, perseguidos por Pablo Escobar, fueron un grupo que todos eran aliados de Pablo. Todos hacían negocio con Pablo, desde los paramilitares, por ejemplo, don Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, estaban los hermanos Castaño, Carlito, Fidel, que Fidel era el hombre más... ¿Cuál Fidel Castro? Fidel Castaño. Fidel Castaño, porque eran tres. No. Fidel Castaño, aunque Fidel Castro y los hermanos Castro aparecen en un episodio con el cartel de Medellín, y Gabriel García Márquez lo detalla muchos informes que hay con el general Ochoa, que lo matan después, pero bueno, en definitiva,
Los Pepe, que eran personas aliadas a Pablo, todos. Los hermanos Castaño eran los sicarios principales del cartel de Medellín. Y lo que va a resultar como las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba era otro grupo paramilitar para combatir a las FARC. Oye bien, porque había esa muerte de Miguel Ángel Uribe Turbay, eso es producto, esa irresponsabilidad de la clase política colombiana. Porque es que han vivido utilizando a los narcos y a los paramilitares para matarse entre ellos. Y lograr algunos fines políticos. Entonces, el cartel de Medellín fue útil para muchas cosas, para combatir a las FARC. Pero Pablo fue regidor y fue diputado, para que tú tengas una idea. Y llegó un momento en que los paramilitares decidían quiénes iban o no a ganar las elecciones en determinado territorio. Entonces, toda esa gente, el Estado colombiano y la locura de Pablo Escobar también unificó a esa gente contra Pablo. Y ellos lucharon 1 a 1, o muertos o presos. Hay mucha gente condenada a 30 años, hay mucha gente preso a cadena perpetua. Otros muertos. Tanto así que Gilberto murió en la cárcel. Orejuela. Y Miguel está ahí, que va a morir en la cárcel también. Fíjate que misteriosamente Fabito Ochoa, que lo extradita en el 2004, sale de la cárcel y no da unas declaraciones. Mudo. Los narcotraficantes que se enfrentan el uno al otro pensando que el Estado no va por ellos, cometen un grave error para caer en el mencho. Por ejemplo, tú tienes el caso de Leder, Carlos Leder Rivas. Leder, luego de 33 años, testificó contra Noriega, que a Maduro le tienen sus 4 o 5 narcotraficantes y a Diosdado Cabello para que testifiquen contra de ellos. Pero a Leder lo metieron 33 años preso. Y cuando llegó a Colombia dijo, yo no voy a hablar de política, a mí no me interesa la política, porque es la única forma de él sobrevivir a todo ese escenario. ¿Quién vendió a Leder? Pablo Escobar. ¿Qué pasó con Pablo Escobar? Ya tuviste cómo terminó. ¿Quién vendió a Pablo Escobar? Los hermanos Rodríguez Orejuela, los Pepe, el cartel del Norte del Valle. ¿Qué pasó con todo? Ahí están presos o muertos. Señores, Fidel, que va a morir el 6 de enero del año 1994, era el hombre a sustituir a Pablo Escobar en el cartel de Medellín. En Medellín, no en el cartel, en Medellín, porque eran de Amalfi, una provincia cercana a Medellín. Uribe llega presidente de la República. ¿Tú crees que es mentira lo que se está diciendo de Uribe, de que Uribe no tenía nexo con los paramilitares? Lo tenía porque a su papá lo mata la FARC. Y el único elemento que él tenía para desquitarse, o que tenía el pueblo para desquitarse, era promover los paramilitares, que llegó un momento a que las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba, dirigida por Carlos Castaño, fue el grupo paramilitar más importante porque era el político. ¿Qué lo dañó? Que anunció una posible negociación con la DEA. Y finalmente su hermano Vicente Castaño lo manda a matar. ¿Quiénes mandan a matar a Vicente? Los propios empleados de él. Es decir, el narcotráfico solamente es una escala de muerte, persecución y sangre en este mundo y en este país. Y la República Dominicana no es capaz de eso. En su única entrevista con el señor Schroeder, el emblemático periodista mexicano, el Mayo le dice a Schroeder, no, cuando le dice cómo está, él le dice, no, aquí, hasta que una tradición me lo permita. O sea, le dice el Mayo a él, aquí, no, aquí, hasta que un traidor me lo permita. Claro, claro, porque él sabía ya que había un desmantelamiento. Su propio hijo fue apresado. Su propio hijo, que era un operativo, porque él confió, como es natural, una persona de edad. Y el Mayo tiene 70 y pico de años. Imagínate tú, una persona de 70 años de edad. ¿Qué va a saber, por ejemplo, manejar una tecnología? Eso lo manejaban los jóvenes. No estoy hablando de jóvenes de edad, sino lo que entendían. Esa gente tiene ingenieros, arquitectos. Esa gente tiene de todo tipo de equipos sofisticados al servicio del cártel. Y eso no podía seguir en las manos de ellos. Tenía que seguir en las manos de gente pensante.
más Bueno, joven. general, cierre usted esta exposición que a todo aquel que haya tenido la paciencia, ¿no?, de llegar al final, le ha sido más que gratificante, reveladora. No, al principio tú dijiste algo, que este junte entre nosotros tres era histórico. El balance lo van a hacer los amigos televidentes, los que vean, los que accesen a tu página. Y realmente yo he aprendido muchísimos detalles, muchísimas cosas que me faltaban aquí, de un tema que llegó para quedarse. Sí. Eso no se va. No. Gracias. Bueno, señores, gracias por llegar hasta la parte final de esta participación. Suscríbanse, o esta interacción más bien, entre Rafael Linares, el general Damián Arias Matos y un servidor, Antonio Santos. Llegar hasta el final. Suscríbanse los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las